Hola, 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 muy buenos días, tardes o noche, depende del lugar donde te encuentres y depende del horario que puedas ver este video. Vamos a continuar nosotros con el libro de Gálatas, capítulo número 5 nos tocaría en esta semana, para recordar un poquito, acá adelante tengo mi machete como siempre digo, vayamos a recordar lo que estuvimos viendo en el capítulo número 4. En el capítulo número 4 vimos de que el Evangelio nos daba una identidad delante de Dios, ¿sí? Y los puntos eran: Dios actúa en el tiempo perfecto, ya no somos esclavos, sino somos herederos, y la verdad se sostiene con amor. Acá en el capítulo 5, a pesar de que están los frutos del Espíritu Santo, que cada vez que nosotros escuchamos, al menos yo he escuchado predicaciones, reflexiones en cuanto a Gálatas capítulo número 5, siempre se centran en lo que son los frutos del Espíritu Santo, pero el apóstol Pablo va un poquito más allá de eso, y nosotros vamos a ir un poquito más allá juntos con el apóstol Pablo. Y acá en el capítulo 5, Pablo les está diciendo que el Evangelio nos llama a decidir. En el capítulo anterior, el Evangelio nos da una identidad. En este capítulo número 5, el Evangelio nos llama a decidir. ¿Qué significa eso? De que en los versículos, vamos a leer en los versículos 5 al 9, vamos a meternos ya de lleno en lo que es la palabra de Dios. Dice: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corrías bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Lo que el apóstol Pablo les está queriendo decir a la iglesia de Galacia, a las iglesias que estaban en Galacia, es que un poco de error contamina mucho. ¿Qué quiere decir eso? Pablo advierte que el error doctrinal no es algo pequeño. Cuando se tolera una enseñanza torcida, con el tiempo termina afectando toda la fe y la vida cristiana. Con el tiempo termina afectando toda la fe y la vida cristiana. ¿Qué es lo que les está queriendo decir el apóstol Pablo acá? Fíjense cómo arranca el versículo 5. Dice: pues nosotros por el Espíritu aguardamos, ¿sí?, por fe la esperanza de la justicia. Cuando el apóstol, cuando Jesucristo asciende, ¿sí?, cuando Jesucristo asciende, estaban sus discípulos, había gente ahí con él viendo su ascenso, y les dice que no teman porque él les enviaría un ayudador. ¿Cuál es ese ayudador? Es el Espíritu Santo de la promesa, ¿sí? Cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, la palabra de Dios dice que somos sellados por el Espíritu Santo, que son las arras de nuestra herencia. ¿Qué es las arras? Es la marca que tenemos de que le pertenecemos a Dios, ¿sí? Es el Espíritu Santo que nos convence de pecado, pero también nos ayuda en el trajín o en la vida cristiana que tenemos aquí sobre la tierra, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo les dice: hermanos, hermanas de las iglesias, ustedes tienen un ayudador, ¿sí? Tienen alguien que les ayuda a discernir entre el bien y el mal. Esto me hace pensar en un ejemplo muy práctico, muy sencillo, pero que es muy real. Mi esposa es fanática de las plantas. Ella es súper fanática de las plantas, de hecho tiene cantidad de plantas. Yo he observado que si tiene una planta que tiene un tallo que va de forma ascendente, o sea, de que va creciendo en altura, cuando llega a un determinado punto, una determinada altura del tallo, ella le pone un tutor. ¿Qué es un tutor? Es un fierrito, es un palito donde ella ata el tallo ahí. ¿Para qué? Para que el tallo siga su curso natural, que su curso natural sería de forma ascendente. Porque si no le pone un palito, un tutor, ¿sí?, el tallo con el mismo peso va a ir de forma horizontal, se va a ir para el costado, para este costado o para el otro costado. Nosotros, al recibir a Cristo en nuestro corazón, ¿sí?,
a recibir a Cristo como nuestro Salvador personal, cuando tenemos el Espíritu Santo, dice ahí que cuando recibimos a Cristo, el Espíritu Santo mora en nuestras vidas. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendría a ser nuestro tutor, ¿sí? Nuestro apoyo incondicional. ¿Para qué? Para que nosotros sigamos creciendo de forma ascendente. ¿Hacia dónde? Hacia la presencia de Dios, que sigamos creciendo de forma ascendente, no en forma vertical. No desviarnos del camino. El Espíritu Santo vendría a ser nuestro ayudador, nuestro tutor, el que nos sostiene, el que nos corrige, el que nos convence de pecado, pero a la vez nos da discernimiento para entender la palabra de Dios. Todo debemos llevar y confrontar, todo lo que escuchamos, lo que entendemos, lo que leemos, todo debemos confrontarlo con la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice Dios? No qué es lo que dice Mengano o Fulano. ¿Se entiende? Aún lo que yo digo, todo debe ser llevado a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice Dios? No qué es lo que dice Quique. De esa forma crece nuestra fe y nuestra convicción para llevar una vida cristiana agradable ante los ojos de Dios, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo dice, un poco de error contamina mucho. Sigamos, dice versículo 13 al 15, dice, porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Esa palabra consumáis significa destruir. Fíjense en lo que podemos llegar a hacer. Podemos llegar a destruir a personas. Por eso el apóstol Pablo dice que toda la ley se reduce en un solo mandamiento. Primeramente, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma. Y el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Somos llamados a la libertad, pero con una responsabilidad. La libertad en Cristo no elimina la responsabilidad espiritual, ¿sí? El Señor nos hizo libres, pero eso no me quita de que no debo ser responsable de esa libertad. Pablo enseña que la verdadera libertad se expresa en servicio y amor al prójimo. Si yo digo que amo a Dios, debo amar a mi prójimo. ¿Por qué? Porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones. Si yo no amo a mi prójimo, tampoco amo a Dios. Ahora, si yo amo a Dios, debo amar a mi prójimo. Jesús dijo, bendice a los que te maldicen. Bendice a los que te maldicen. ¿Sí? El apóstol Pablo les está diciendo, somos llamados a la libertad, pero con responsabilidad. ¿Sí? Con responsabilidad, dice. Fíjense lo que dice el versículo 13, dice, porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, pero solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ese es el gran mandamiento que tenemos como hijos de Dios, amar a nuestro prójimo. Sigamos, leamos 16 al 18, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Hay una lucha interior que define nuestro caminar. El creyente vive una batalla diaria. No se trata de alcanzar la perfección, sino de decidir quién gobierna nuestras vidas, si el Espíritu o la carne. Recuerden lo que dice en Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando Cristo murió, mi antigua vida quedó crucificada con él. Por eso el apóstol Pablo dice,
Todos los días debemos decidir quién gobierna nuestras vidas. Debemos enterrar nuestro antiguo yo para revivir a la nueva vida que Dios me dio a través de la gracia del Señor Jesucristo, de la persona de Jesucristo. La vida cristiana es una decisión diaria. Cuidar la verdad, vivir la libertad con amor y permitir que el Espíritu guíe nuestros pasos. ¿Sí? Fíjense en lo que dice versículo 24, dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es tremendo este capítulo 5 del libro de Gálatas, pero acá el apóstol Pablo va un poquito más allá de lo que es que la salvación es por gracia y no por las obras. Acá les dice el apóstol Pablo: muchachos, hermanos, hermanas de las iglesias de Galacia, deben tomar una decisión. Porque fíjense lo que dice el versículo 6, dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y el versículo 6 dice: vosotros corrías bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Recordemos, como habíamos visto en capítulos anteriores, de que hoy día hay diferentes versiones de religiones, hay religiones por doquier. Ahora, si seguramente han escuchado como yo, ¿sí?, aquellos que son religiosos y de que ven la naturaleza y que, bueno, que practican cosas, dicen de que todo te conduce a una sola persona, que es a Dios. ¿Sí? Es como conocemos el dicho de que todos los caminos te conducen a Roma. Ahora, yo te quiero decir una cosa: no todos los caminos te conducen a Dios, porque no todas las religiones presentan a Cristo como redentor de la humanidad. No todas las religiones que hay circulando, o todos los pensamientos supuestamente cristianos que andan en nuestro mundo, no todos te conducen a Dios. ¿Por qué? Porque no todos ponen a Cristo como redentor de la humanidad. Hacen innecesaria la cruz de Cristo. ¿Sí? No hay pecado. Somos libres. Sí, somos libres en Cristo, pero somos llamados a libertad, pero con una responsabilidad. Con una responsabilidad. Recordemos que el Señor Jesucristo entregó su vida por nosotros. ¿Sí? Desde el momento que nosotros recibimos a Cristo, dice la palabra de Dios, que Dios diseñó un camino para que nosotros pudiéramos andar. El camino que Dios diseñó para mí lo debo andar yo, no lo debes andar vos. Ni tu camino yo lo puedo andar, sino vos. Tenemos un camino por recorrer, por eso somos llamados a la libertad, pero con responsabilidad. Eso implica de que no debo abusar de la gracia de Dios. Si bien Dios perdonó mis pecados pasados, presentes y futuros, eso no me da a mí el derecho de abusar del perdón de Dios, de abusar de la gracia de Dios. ¿Sí? Debo vivir en libertad, pero con una responsabilidad. Por eso, el desafío de esta semana, hermanos, hermanas que están del otro lado, amigos, es de que podamos reflexionar quién gobierna nuestra vida, si la carne o el espíritu. Esto me lleva a pensar en un ejemplo muy práctico, muy cotidiano, que siempre lo vemos, ¿sí? Siempre lo podemos escuchar, de que cuando mi vida está en épocas de vacas gordas, que todo me va bien, me llueven las bendiciones del Señor, mi billetera está gordita, tengo trabajo, tengo todo, soy un hijo de Dios re feliz. Puedo servir a Dios con todo mi corazón y puedo agradar a Dios en todas las áreas de mi vida. Ahora, cuando empiezan los momentos de las vacas flacas, donde no todo está bien, donde empieza a escasear diferentes cosas, empiezan a escasear el trabajo, la billetera cada vez está más delgada,
no me llueven las bendiciones como me llovían antes, las cosas me van en contra, empiezo a tener pruebas. ¿Dónde está nuestra fe depositada en ese momento? Es ahí donde debemos depositar nuestra fe en las manos de Dios. Dice la palabra de Dios: mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte conforme a las riquezas de su gloria. ¿Sí? Mateo dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Hay cosas que quizás para nosotros son naturales, como por ejemplo comprar, estoy hablando en cuanto a lo económico, en cuanto al dinero, ¿no? De comprar un jabón para bañarme, de comprar un shampoo, quizás papel higiénico, lavandina, cosas necesarias para la casa que se caen de maduro, de que uno las puede suplir. Pero ¿qué hay de esos momentos cuando ni siquiera podemos comprar un jabón para bañarnos? ¿Sabes qué? A mí siempre me enseñaron eso. Yo debo orar aún por las necesidades más obvias, que yo sé que las puedo suplir. Aún por esas necesidades debo pedir a Dios que me las supla. Yo te hago una pregunta: ¿cuántas veces oraste por un jabón? ¿Cuántas veces oraste por un shampoo? ¿Cuántas veces oraste por una necesidad de la casa? Hasta en las cosas más sencillas, Dios tiene el control. Hasta en las cosas más sencillas, Dios tiene el control. Dios suplirá todo lo que nos falte conforme a las riquezas de su gloria. Así que bueno, sin más, quiero animarte a que en estas semanas puedas reflexionar, ¿sí? Puedas ser honesto con vos mismo, podamos ser honestos con nosotros mismos, ¿sí? Hablamos, yo también me incluyo, y ver quién gobierna nuestras vidas, si gobierna el espíritu o gobierna la carne. Todos los días debo morir a mi antiguo yo para vivir una vida cristiana de acorde a la palabra de Dios y de acorde a lo que Dios quiere que yo haga, que yo viva. Así que bueno, sin más, acá vamos a terminar nuestro video. Vamos a dejarlo ahí. El capítulo 6, ya no queda un capítulo más del libro de Gálatas. Y nada, quiero recordarte y quiero animarte a que sigas repasando, ¿sí? Los frutos del Espíritu, que son el amor, el gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice el apóstol Pablo, ¿sí? Acuérdense de que la salvación no es por obras, sino es por la gracia de Dios. Todo se reduce en la gracia de Dios. Todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que me rodea, todo le pertenece a Dios. Todo, porque por Él, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Romanos 11:36. Así que sin más, acá me despido, deseándoles muchas bendiciones, que el Señor bendiga sus vidas en esta semana, que vaya por delante en cada decisión que ustedes tomen y que realmente podamos reflexionar en la palabra de Dios, ¿no? No apoyarnos en nuestra propia prudencia, sino en lo que dice la palabra de Dios, pidiéndole a Dios sabiduría y discernimiento para entender su palabra. Así que bueno, como decimos siempre, suscríbanse, activen la campanita para que cada vez que bajamos un video a ustedes les llegue la notificación, denle like, compartan este video con otras personas, así el canal va creciendo y va tomando otra dimensión y vamos llegando a diferentes hogares y diferentes hermanos a lo largo y ancho del territorio nacional y quizás, ¿por qué no?, a otros lugares, a otros países también. Compartan, ¿sí? Compartan este video, dejen sus comentarios, ¿sí? Con gusto voy a estar contestando lo que ustedes pregunten, así que o no, o no pregunten nada, como quieran. Pero bueno, aquí vamos a terminar nuestro video y nos volveremos a encontrar en el próximo capítulo número 6 del libro de Gálatas, con la palabra que da vida, reflexiones que transforman el corazón. Chau, chau.